Hola, buenas tardes. Hoy comenzamos un tema fascinante y fundamental en el estudio del Nuevo Testamento, y es la cuestión sinóptica. Y para tratar este tema, tenemos primero que saber qué son los sinópticos. Primero podemos decir que la cuestión sinóptica, por definición, es un término utilizado en los estudios bíblicos para referirse al análisis de las relaciones literarias entre los tres evangelios sinópticos, que serían Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelios sinópticos son, como dije, los tres primeros evangelios. Se llaman así sinópticos porque si los colocamos en columnas paralelas, podemos observar que comparten una estructura, contenido y lenguaje muy similar. Eh, por ejemplo, imaginen que tenemos tres versiones de la misma historia, pero cada una con detalles únicos. Por ejemplo, los tres relatan la palabra del sembrador, pero cada uno la presenta con matices diferentes. Entonces, estos tres evangelios los denominamos así, sinópticos, que viene, por cierto, de la palabra griega que significa juntos, ¿cierto? O vistos juntos. Por eso sinópticos, porque presentan esta visión similar, ¿no? Sin embargo, también presentan diferencias significativas en detalles, énfasis y en el orden de los eventos. Vamos a ver ahora las similitudes entre los evangelios sinópticos. Una de sus similitudes es la estructura narrativa. Los tres evangelios siguen un esquema similar, comenzando con el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, su ministerio en Galilea, el viaje a Jerusalén, la crucifixión y la resurrección. Contenido compartido. Muchos de los milagros, parábolas y enseñanzas de Jesús aparecen en los tres evangelios, a menudo con un lenguaje casi idéntico. Por ejemplo, la parábola del sembrador de Mateo 13, del 1 al 23, también está en Marcos 4, del 1 al 20, también está en Lucas 8, del 4 al 15, y la alimentación de los 5.000, Mateo 14, Marcos 6 y Lucas 9. Eh, Estas parábolas, eh, aunque comparten el mismo contenido, tienen pequeñas variantes, pero todo el contenido es compartido. El orden de los eventos, aunque hay algunas variaciones, el orden general de los eventos en la vida de Jesús es similar en los tres evangelios. Veamos ahora las diferencias. Los enfoques teológicos muchas veces son diferentes. Cada evangelio tiene un enfoque teológico único. Por ejemplo, Mateo enfatiza el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Marcos se centra en la humanidad y el sufrimiento de Jesús. Y Lucas destaca la misericordia y la inclusión de los marginados. Detalles específicos. Algunos eventos o enseñanzas aparecen en un evangelio, pero no en otros. Por ejemplo, el Sermón del Monte está detallado en Mateo, capítulos 5 al 7, pero en Lucas se presenta de manera más breve y dispersa, en Lucas 6, del 20 al 49. Variaciones en el lenguaje. Aunque el contenido es similar, el lenguaje utilizado puede variar, lo que sugiere que cada autor adaptó el material para su audiencia específica, es decir, para cada comunidad. Vamos a ver las teorías principales en relación a la cuestión sinóptica. Antes de ver estas teorías, quisiera plantearles algunas cuestiones en relación a la problemática sinóptica, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Aunque estos evangelios son muy parecidos, también tienen diferencias significativas. ¿Cómo es posible que sean tan similares y a la vez tan distintos? ¿Utilizaron los mismos materiales? ¿Uno de ellos sirvió como base para los otros? Estas preguntas forman el núcleo de lo que llamamos la cuestión sinóptica. Un ejemplo práctico en el que podemos pensar cómo es posible estas diferencias, pensemos por ejemplo en tres amigos que cuentan la misma historia, pero cada uno la narra de manera ligeramente diferente. ¿Por qué ocurre esto? ¿Se basaron en la misma fuente? ¿Se influyeron mutuamente? Eso es lo que investigamos en la cuestión sinóptica. Vamos a ver algunas de las teorías. Una de las primeras teorías, la de las dos fuentes, propone que Marcos fue el primer evangelio escrito y que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos y una fuente hipotética llamada Q, que contemplaría principalmente las enseñanzas de Jesús. ¿Ya? Esta es una de las teorías, o una hipótesis, ¿no? Q es una hipótesis, por cierto, que es un poco polémica, algunos la tildan como muy liberal, otros la mantienen, incluso algunos sectores conservadores igual
creen o sostienen un poco esta teoría de las dos formas. Teoría de la prioridad mateana. Esta teoría sugiere que Mateo fue el primer evangelio y que Marcos y Lucas lo utilizaron como fuente. Entonces aquí sería como que todos se alimentaron de Mateo. La teoría de la dependencia mutua propone que los autores de los evangelios se influyeron mutuamente, compartiendo el material oral o escrito. Estas dos últimas teorías no son tan fácilmente sostenibles porque implicaría que hubo mucha relación entre los escritores de los evangelios y a veces eso es un poco difícil de sostener. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la importancia de la cuestión sinóptica. ¿Ya? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero señalar que la comprensión de los evangelios, al estudiar la cuestión sinóptica, se hace mucho más fácil de comprender. ¿Ya? Nos ayuda a entender cómo se escribieron los evangelios, qué fuentes utilizaron los autores y cómo adaptaron el material para sus comunidades. También nos ayuda a una profundización teológica. Al analizar las similitudes, las diferencias, podemos comprender mejor los énfasis teológicos de cada evangelio. ¿Por qué Mateo enfatiza en las profecías? ¿Por qué Marcos se centra en la humanidad de Jesús? ¿O por qué Lucas destaca la misericordia y la inclusión? Podemos ver ahí aún más precisamente el porqué a través de este estudio. Así que veamos. Comprensión del desarrollo de los evangelios. Estudiar la cuestión sinóptica entonces nos ayuda a entender cómo se formaron los evangelios, qué fuentes utilizaron los autores y cómo adaptaron el material para sus comunidades. Profundización teológica. Al analizar las similitudes y diferencias, podemos comprender mejor los énfasis teológicos de cada evangelio y cómo estos reflejan las necesidades y preocupaciones de las primeras comunidades cristianas. El contexto histórico. La cuestión sinóptica también arroja luz sobre el contexto histórico en el que se escribieron los evangelios, incluyendo las tradiciones orales y escritas que circulaban en las primeras comunidades cristianas. Es importante saber que el hecho de que los evangelios se hubiesen escrito, se llevaron por escrito, toma toda esta tradición oral, más las propias investigaciones de los evangelistas, para tener eh, una más precisa descripción de los hechos. Se pretende que los evangelios sean una biografía, ¿no? Pero es mucho más que una biografía. Es algo que después vamos a revisar también. Ejemplos prácticos de la cuestión siguiente. Tenemos la parábola del sembrador, por ejemplo, de Mateo 13, del 1 al 23. Mateo presenta la parábola con un enfoque en el cumplimiento de las profecías y el rechazo de Jesús por parte de algunos. Marcos 4, del 1 al 20. Marcos aquí enfatiza el misterio del reino de Dios y la importancia de escuchar y entender la palabra. Lucas 8, del 4 al 15, Lucas destaca la perseverancia y la importancia de producir fruto. La alimentación de los 5.000 es otro ejemplo. La tenemos en Mateo 14, del 13 al 21. Mateo enfatiza la compasión de Jesús y su poder para proveer. En cambio, Marcos 6, del 30 al 24, destaca la humanidad de Jesús y la incredulidad de los discípulos. Lucas, en cambio, Lucas 9, del 10 al 17, subraya la generosidad de Jesús y su preocupación por las multitudes. Aquí tenemos un claro ejemplo de que aunque todos están narrando el mismo acontecimiento, hay pequeñas diferencias, sobre todo en el enfoque teológico, como lo vemos claramente en estos ejemplos. Así que podemos ver que el estudio de la cuestión sinóptica eh, es importante a la hora de estudiar y sobre todo de un estudio más profundo de los evangelios. Podemos descubrir a través de la cuestión sinóptica un análisis literario, examinamos la estructura, el lenguaje, los temas comunes entre los evangelios para identificar patrones y conexiones. La crítica de las fuentes, investigamos las posibles fuentes escritas o orales que los autores pudieron haber utilizado. También a través de la cuestión sinóptica analizamos el contexto histórico y cultural en el que se escribieron los evangelios. La crítica redaccional también nos va a ayudar para ver cómo cada autor adaptó y organizó el material para transmitir un mensaje teológico específico, así como lo estuvimos viendo recién. Preguntas para reflexionar en esta introducción. ¿Por qué creen que es importante estudiar las similitudes
y diferencias entre los evangelios sinópticos? ¿Cómo creen que el contexto histórico influyó en la redacción de los evangelios? Hay bastante que decir acerca de esto y podrían dejarme en los comentarios sus apreciaciones. Esta es solo la introducción, así que vamos a estar tocando estos temas un poco más profundamente más adelante. Gracias y hasta pronto.